Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, estimados televidentes. Los saludamos una vez más, un jueves en tu programa La Palabra en tu Casa. Le damos la bienvenida a nuestro querido Padre Freddy, nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Rosaura. A ver, Padre Freddy, unas palabras para iniciar. Bueno, ya voy como la tercera, ¿verdad?, de este día, porque estamos en la coronilla, en la misa, ahora vamos con el programa La Palabra en tu Casa. Bueno, un saludo cordial para todos ustedes, gracias por estar aquí, compartir con nosotros ese deseo de profundizar en la palabra y de conocer un poquito más de lo que Dios nos quiere proponer en este domingo próximo, que es quinto domingo del tiempo de Cuaresma, ya muy cerquita de la Semana Santa. Hermanita Gloria, para que se presente. Hola, buenas noches, mi nombre es Gloria Delgado y pertenezco a la Pastoral de Liturgia, también a Emaús y bueno, a la Parroquia del Santuario Nacional del Corazón de María. Gracias. Y hoy estrenamos con una hermanita, nuestra hermana Rosaura González, para que se presente también. Hola a todos, soy Rosaura González Marcos, estoy aquí para apoyar, para servir y agradezco la oportunidad. Estoy en el grupo de Lección Vida que me ha permitido experimentar mucho apoyo y mucha ayuda con la palabra de Dios y los hermanos en esta parroquia. Bien, ya estamos en la cuarta semana hoy y vamos a meditar para la quinta semana. ¿Cómo van esos preparativos de Semana Santa? Trabajando ese corazón y el alma. Lo más importante, eso sí es. La verdad que pasa el tiempo. Pareciera que fue ayer el miércoles de ceniza, que nos estaban imponiendo la ceniza. Ya vamos para la quinta semana y ya estamos por terminar el tiempo de Cuaresma. Camino a ese tiempo, a la resurrección y a la Pascua. ¡Qué emoción! ¿No? Este es el tiempo de preparación para llegar a la gran fiesta. Sí. Bueno, la lectura de hoy es un poquito larga, así que vamos a iniciar. Hoy vamos a meditar Juan, el capítulo 11 del 1 al 45. Bueno, iniciamos con la invocación al Espíritu Santo. Nuestra hermana Rosaura, por favor, para que nos haga la oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a todos tus discípulos. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como tus discípulos, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. 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 Bueno, como ya mencionamos, vamos a meditar hoy Juan 11 del 1 al 45. Los invitamos a nuestros televidentes a que hagan sus comentarios en el chat para así interactuar como una familia tal cual somos. Y ahora sería Gloria, le pedimos que por favor nos lea la lectura.
Capítulo 11 del 1 al 45. Juan. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que lo acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos decían: el que abrió los ojos al ciego no puede impedir que éste muriera. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús dice: retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto: Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús:
¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad que es muy bonito este texto que nos narra Juan en la noche de hoy. Vamos ahora a la parte de la escucha. ¿Quién estaba enfermo y dónde vivía? Lázaro de Betania, un amigo de Jesús. Eso es muy importante para nuestro análisis de hoy, un amigo de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo? Que estaba enfermo, pero que no era una enfermedad, que no era de muerte, sino para que resplandeciera la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud de sus discípulos al escuchar lo que Jesús quería volver a Judea? Wow, el temor, porque ya había estado ahí, quisieron apedrearlo. Entonces ellos le piden: vas a volver, le dicen, vas a volver a donde te apedrearon, te querían apedrear. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús cuando murió Lázaro? Yo creo que desde un inicio Jesús sabía que iba a aprovechar la oportunidad de hacer algo para que los creyentes reafirmaran la fe en Él y para también a dar una muestra de la existencia de Dios y de Él como Hijo de Dios. Y por eso es que Él tuvo esa respuesta de la que hablamos hace un momento, que no era enfermo de muerte. Como que aprovecha la oportunidad. Esto va a ser uno de los signos del Evangelio de San Juan. Las señales, los signos orientan a una verdad mayor, ¿verdad? Bueno, y es curioso porque además, sabiendo él que Lázaro va a morir, luego tiene esos sentimientos profundos de dolor, ¿verdad? En otras traducciones dice sollozó, y por segunda vez dice y Jesús lloró, ¿verdad? Le dolió la muerte del amigo, no es indiferente a la muerte de alguien que quería. Es misterioso, ¿verdad? De cómo comprender ahí la humanidad de Cristo. Pero ahí está el Señor llorando. Pocas veces se menciona en el Evangelio, quizás unas dos más, ante Jerusalén y en el monte de Getsemaní, Jesús llorando. Es interesante para mí. Sí, porque dice, Jesús era amigo de Marta, de su hermano y de Lázaro. O sea que había un lazo de amistad entre todos ellos. Y también es importante que los discípulos le dijeron que Jesús, si está dormido, sanará. O sea, entonces él tuvo que decirles, Lázaro ha muerto. Y vamos allá para que ustedes crean, ¿no? Que creo que es lo que es más importante, ¿no? A mí me impacta mucho siguiendo lo que acaba de decir el padre Freddy, de que, por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado este evangelio y realmente la experiencia de verlo como lo estamos analizando, lo estamos viviendo con el Espíritu, en el sentido de que un Dios tan humano, porque de verdad a mí me llamó mucho la atención que 2 veces dice y nuevamente se estremeció, o en las otras versiones que dice sollozó, y eso implica pues no solamente que él sabía que iba a hacer el milagro, pero el dolor, ahí está el dolor de Dios, de Jesús, hacia personas que tienen afecto, sabiendo que iba a ser un milagro. Entonces, eso me impacta. Sí, esta parte a mí porque vamos a dividir, como quien dice, la lectura en varias partes. Cuando Jesús contesta,
no tiene el día 12 horas. Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Uy, Marta, sé que resucitará. Cuando Jesús le dice que tu hermano resucitará, Marta le dice, yo sé, pero resucitará. Bueno, lo primero que le dice, final. si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría sí, muerto. fue lo Es un primero. reclamo No, muy serio. Fue reclamarle al amigo Sí. de su hermano que no estuvo, por más que le mandé a Y avisar. creo que sería como un reclamo normal, ¿verdad? Porque Humano. un reclamo humano. Y de eso sale también esos cuando hemos momentos. perdido un ser querido. O nos dicen, ¿Por qué a mí? o nos dicen de una enfermedad. Señor, ¿por qué a mí? Esa es la actitud de Marta. ¿Por qué a mí? Nos vemos reflejados en ella. A mi familia. Porque Ajá, también nosotros que te acogimos a ti, que te quedabas en nuestra casa, que te dimos de comer. No sé, ¿cuántos reclamos podrían haber en la cabeza y el corazón de Marta, no? Algo muy normal. Pues, ser una familia de 3 hermanos, pierden ahora al varón. Y eso en el mundo judío Muy era perder el respaldo que sostuviera la familia. El varón era la columna del hogar. que las mujeres no podían prácticamente estar solas. No, Ellas no, no. no podían estar Perdían solas. el valor de sí, la familia y bueno. Tenían que tener el varón. Ajá. ¿Cuál fue la actitud de Jesús y cuál fue su intención en la lectura de hoy? Bueno, Yo pienso que, como dije hace un momento, cuando él avisa, o sea, que está enfermo, o sea, la familia, viendo la vinculación y el cariño, el amor que había entre ellos, y el gesto que ya había tenido María, porque era quien había ungido con el perfume al Señor, tal como dice la lectura, él quiso hacer, o sea, yo pienso que quizás probar la fe, no sé, yo lo veo así, porque someterlas a esa prueba, y lo vivió cuando ella, Marta, le reclama o le inquiere porque no estuviste aquí. Y de hecho cuando él le dice, pero es que sabes que yo puedo hacer que él vaya a resucitar, y ella le dice, sí, yo sé que cuando resucitemos todos. O sea, hasta en ese momento yo siento que todavía ella no captaba lo que Dios estaba haciendo. No sé, luego. Sí, de hecho podemos descubrir como una intención de Jesús a moverlos a una fe más profunda, ¿verdad? No superficial. Y Jesús conecta, con un hecho, ¿verdad?, que es muy humano, la muerte de un ser querido. Y esa experiencia de dolor es la que les mueve luego a la fe a Él como al Mesías. bueno, tenemos mensajitos. A ver. Tenemos a Lidia Poyatos. Bienvenida, Lidia. Gracias. Saludos a todos. Gracias por preparar este tiempo hermoso para todos. Gracias, Lidia. Lucinio González. Buenas noches, hermanos de la palabra en su casa. Bienvenidos. Gracias, Lucinio. Clara, bendecida noche. Gracias, Clarita. Clara nos dice, Lázaro era un amigo entrañable de Jesús que vivía en Betania con las 2 hermanas, María y Marta. Gracias, Clara. Esa es dando respuesta a la pregunta que tenemos ahí. Amparo Acevedo, buenas noches, hermanos. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Gracias, Amparo. Personajes: Dios Padre, Jesús y sus discípulos, Lázaro, Marta, María y algunos judíos. Perfecto, gracias. Marta le reclama fuertemente. Gracias, Amparo. Lidia, Jesús sabía que con este acontecimiento se mostraría la gloria de Dios. Excelente. Gracias, Lidia. Clara, Marta le reclamó a Jesús que si él hubiera estado, Lázaro no habría muerto. Así es. Gracias. Gracias. Ahí mencionaron a los judíos. ¿Qué actitud tenían esos judíos? Bueno, esos judíos tenían 2 actitudes, 2 grupos estaban, los que se admiraron cómo lo quería y los otros que dijeron, bueno, que se fueron con las Con los cizañas fariseos, para a contarle a los fariseos para tener elementos de cómo juzgar a Jesús, ¿no?
Y Hay también, dos bandos, sí. y Sí, sí. también la duda de que, o sea, cómo cuestionaron, mira, ese que ya había hecho curación, ahora Ajá, no ¿cómo puede. no puede levantar a un muerto? ¿Cómo no pudo, si Sí. curó a un ciego, Sí. a un paralítico, por qué no a un amigo? ¿no? A su amigo. A su Sí. amigo, porque esa es la incógnita, el amigo. ¿no? Y eso, como dice Gloria, bien dice Gloria, es que les llamó tanto la atención ver a Jesús tan compungido, tan dolido, Sí. como quizás yo pienso que nosotros impacta este evangelio de ver la humanidad de Jesús. A mí me llama la atención de este evangelio, bueno, varios puntos. Entre uno de esos es cómo el evangelista habla 2 veces del estremecimiento de Jesús. Se estremeció internamente y vuelve a estremecerse. Eso me impacta bastante porque eso no es tan... Eso es de humano, y nosotros que siempre que sufrimos ese estremecimiento del dolor, de la tristeza, pero verlo en Jesús por un amigo es muy, muy fuerte, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la humanidad del Señor, ¿verdad? Que no está opacada por la divinidad. Podríamos pensar que Jesús, siendo Dios, ¿verdad? En Él prevalece sobre la humanidad esa naturaleza, pero al contrario, las dos están estrechamente fundidas. Es perfectamente hombre, perfectamente Dios, y es allí en esa fragilidad donde se manifiesta su cercanía. En hechos tan puntuales como la muerte de un amigo, ahí está el Señor comunicando vida vida en abundancia, despertando la fe y promoviendo, digamos, que tantos de nosotros salgamos de los sepulcros, ¿verdad?, de nuestra vida. Sí, hay una parte del texto que me gusta mucho, que es cuando dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho para que la gente que me rodea, para que me crean que tú me enviaste. Fuerte estas palabras de Sí. Jesús. Sí. Y nos dan una enseñanza también esas palabras de Él. Ahí está como el meollo del asunto, que crean que tú me enviaste, Ujú. como en boca del mismo Señor Jesús. Las ocasiones donde a Jesús aparece orando son muy pocas. Digamos, obviamente San Juan tiene un largo discurso de oración en la cena, pero así oraciones espontáneas aparecerán en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, cuando él dice: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Aquí está orando, dando gracias al Padre, porque esta es la oportunidad para manifestar su gloria y su identidad, ¿verdad? Y despertar la fe en los discípulos. Es verdad, como Pero como les digo, el punto central y medular de este evangelio. Pero antes de dar gracias, Jesús hace 2 mandatos. A ver. Retiren la piedra. Ajá. Y nuevamente Marta le dice, pero ya huele mal. Entonces él le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, se lo recalca. Es muy linda esa frase. Sí. Sí. No te digo que si crees verás la gloria. Y en ese sentido yo siento que, o sea, en la vida nuestra, Marta somos cualquiera de nosotros. Hablo de mi experiencia con este evangelio, porque cuando él le dice de nuevo, no te he dicho que si crees, o sea, me pongo yo a pensar, bueno, ¿cuántas veces que uno duda? ¿Cuántas veces no lo dirá 2, 3, 4, 5 veces que uno cae en tristeza o cae en llanto o cae en desesperación? Ese es el momento Sí. de sentir el abrazo de Él cuando Sí. uno está triste, enfermo o algo así. Yo creo que este es el momento de que uno siente que se lo dice suavecito así. ¿no? Sí, porque la primera vez, o sea, cuando él le aclara, dice, yo soy la resurrección y la vida, o sea, ya Marta le había dicho. Y de nuevo, y él le dice, no, o sea, la paciencia de Sí. el amor de él, ¿no? ¿Y los discípulos aquí dónde estaban? Como espectadores. Y de hecho es curioso porque aquí en el Evangelio de San Juan no aparece esa escena donde Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Pedro es el primero que lo reconoce dentro de los discípulos como el Mesías en Cesarea de Filipo. San Juan pone las mismas palabras de Pedro en boca de Marta. De Marta. En Ajá. boca de Marta.
y con mayor contundencia que las de Pedro. Sí. Dice, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo, con mayor fuerza que Pedro. Obviamente la fe de Pedro es la fe de toda la comunidad, no está relegada solo para un hombre, pero aquí Juan tiene esta delicadeza de colocarla En una mujer. en una mujer, ¿verdad? En una mujer. Así con todo el peso de lo que es una mujer, Sí. ¿verdad? En Y aquella una sociedad. mujer de afán, porque Marta es una mujer de afán. Pero una mujer Valiente. Y curiosamente, en los otros humana. evangelios parece como la que está preocupada de hacer muchos deberes, la que era como más sensible y Era atenta María. a la palabra de Cristo era María. Ujú. Pero aquí es Marta la que toma las... Y María se quedó en la casa. Se quedó en la casa, ¿cierto? María se quedó en la casa y Marta salió a buscar, a encontrarse con Jesús. O sea, ahí vemos, porque Marta era como la jefa de familia jefa ahí. de familia. Ujú, Eso es lo sí. que, como veo, como estaba enfermo el hermano, murió el hermano, ella quedó como jefa de familia. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, una mujer de jefa de familia no era lo más normal. No era normal, no era lo Lo usual. usual. Ajá. En eso de los discípulos, como dice Ricardo, por ejemplo, esa parte, cuando le dicen, hace poco querían apedrearte los judíos y vas a volver a Judea. Entonces, eso es, lo veo yo, lo percibo como muchas veces nuestro temor, cuando nos han hecho daño, cuando tenemos miedo y sabemos que no nos, quizás es un reto, una prueba que vamos y no queremos. Esa fue la primera reacción como yo veo los discípulos, ¿no? Como usted preguntó, esa fue la reacción de ellos. O sea, estando Sí. con el Y- maestro, y- a mí me llama la atención porque son discípulos del maestro. Sí, eso de parte de los discípulos, pero Jesús tampoco puede claudicar en su misión. Ese es el ejemplo. que Él tiene que ir para adelante y todos los profetas murieron en Jerusalén, ¿verdad? La palabra de Dios les costó la vida, solo algunos se salvaría, Jeremías creo, que al final moriría en el destierro, pero todos los profetas mueren en Jerusalén y Jesús tiene esa conciencia también profética, tiene que demostrar la veracidad de su mensaje y no debe temer ante la muerte. Y por eso va decididamente para allá. Bueno, ya vamos por donde Lázaro, cuando Jesús le grita, Lázaro, sal afuera, Con fuerza. con fuerza y bien enérgico, porque fue un grito con una fuerte voz y él se levantó y salió. Nada más que venía atado de pies y manos y cara, ¿no? ¿verdad? Y ese grito de Jesús es como para todos nosotros. Sí, levántese de las oscuridades que tenemos. Salgan de sus sepulcros. No tengamos miedo. De las tinieblas en que vivimos a veces con los vicios, Los con todos odios. los odios, los rencores, tenemos tantos rencores, Los la afanes. envidia. Los egoísmos. Y es curioso también porque el muerto sale por la voz de Cristo, ¿verdad? Resucitado de la tumba, pero luego necesita la ayuda de los otros de para los que lo otros. desaten. Ajá, desátenlo, para que Ajá. pueda caminar. Es lo que puede hacer la comunidad con nosotros. Y creo una yo. vez más Jesús da una orden, una instrucción, desátenlo para que pueda caminar. ¿No? Entonces ya ahí sale los judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron, muchos creyeron en él. Pero algunos fueron acá de... O sea, en ese sentido se cumplió que lo que Dios quiso, o sea, que el signo. Ujú. Bueno, yo no sé si ustedes se han puesto a preguntar, si vemos un prodigio de ese calibre, si se supo que Lázaro murió, que llevó tantos días en la tumba y todavía seguir dudando. Sí, o sea, son 4 días que es el tiempo suficiente para decir Ya. no hay vida. Que por eso Jesús desde el principio lo dejó. dijo, todavía no es el momento. Exacto. Volvamos para que la gente viera que verdaderamente había fallecido Lázaro, Sí, son que era un 4 muerto días. real, no, no, está medio dormidito, no, esperó el tiempo necesario para hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. Efectivamente. Claro, y bueno,
ahí se ve la dureza de corazón, cuando no son capaces de ver salir un muerto de la tumba, ¿verdad? Y creer en Jesús. No es posible, ¿no? Ya lo decía Jesús, no sé si recuerdan la parábola de otro Lázaro, ¿verdad? Y el rico. Ajá. Ah, sí. Dice, aunque resucite un muerto, no le creerán. Sí. Es así, aunque vean un prodigio de ese calibre, Y no creyeron muchos. no creyeron. ¿No? De hecho, aparece que van Sí. intentan matarlo. Dice, bueno, no está aquí en el Evangelio más adelantito. Los fariseos van a tramar otra vez la muerte de Lázaro. Sí, ¿no? Y la doble duda de Marta cuando le dice, pero es que ya huele. Ya huele Ya mal. huele mal. Ya huele mal. A mí realmente este Evangelio de Juan me lleva a la palabra creer. Creer. Porque cuando él le dice, ¿crees a Marta? O sea, que es bien como muy fuerte y que ella sí creo. Y Jesús le está diciendo a Gloria, ¿crees, Gloria, que si yo soy el Mesías verás la gloria? Sí creo. A mí también me lo dice. Sí creo. Pero es en ese momento que Marta, con tanto dolor, es la vida, la realidad que vivimos los seres humanos cuando perdemos un ser querido. O sea, ¿cuántas veces nos reprochamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué Y no esto, solamente en la pérdida de un ser, sino en una Hasta enfermedad, en un trabajo, una pérdida de contrariedad trabajo, o algo divorcios? que nosotros pensamos que no está bien, como a veces yo digo, cuando las cosas malas, las cosas no son malas, sino las cosas que pensamos que están mal, por algo pasan. Y yo pienso que también que el creer en, o sea, el ejemplo de creer en Dios, la belleza de esta palabra, es que, como dice, en cualquier circunstancia, porque como nosotros muchas veces queremos poner los tiempos y si las cosas no son cuando queremos, o la respuesta a veces decimos, no me contestó, y a veces mejor dicho, la mayoría de las veces nos damos cuenta que sí era la respuesta que necesitábamos. Sí. Bueno, yo sí lo suelo decir, la fe no es para el tiempo de las vacas gordas, sino para el tiempo de las vacas flacas. Es allí donde la fe cobra sentido, porque la fe es confianza. Y si nos va bien, ¿verdad? Como en el tiempo de José, ¿verdad? Que las vacas gordas de Egipto, ¿verdad? Que era Ajá, abundancia, abundancia. cosecha, riqueza. Pues eso es muy fácil, ¿verdad? Tenemos como pruebas ligeras. Bueno, si hay abundancia está Dios, pero la fecha está más bien, está hecha para la crisis, para la dificultad, para la tempestad, para la noche oscura. Ahí es donde yo soy probado, ¿verdad? De si soy confiado o no. Y aquí es la noche oscura de la muerte del amigo, del hermano. Así que como nos puede pasar tantas veces a Eso es nosotros. muy importante para mí en el Evangelio, que hacen énfasis de que ese era un amigo de él. No era un enfermo, sino Uno un más. amigo, para que vieran que sí le dolía a Jesús. Sí. Y ese sal fuera que la vida, si hay fe, supera la muerte. Eso es un indicativo o sea, es la verdad, pues si tenemos fe, superamos, porque cuántas veces cuando tenemos la fe en Jesús y tenemos una situación, ya sea de muerte o de pérdida de lo que nos afecte emocionalmente, entonces lo superamos, pero con la fe, ¿no? Nos da tristeza, podemos vivir porque es lo humano, pero lo superamos más rápidamente. No sé si tengamos saludos de nuestros televidentes, Janio. Ahí van. Lidia, algunos judíos creyeron y otros no, así es. Gracias, Lidia. Clarita dice, debemos a nuestro Señor entregarnos por completo, siendo creyentes fehacientes de su palabra. Gracias, Clara. Bueno, y otro, el grito que Jesús le hace al Padre, siento que va relacionado a tantos gritos que hoy hay en el mundo. El grito de la libertad, de la alimentación, Del el agua. grito del agua, el grito De la paz.
de la paz sobre todo, el grito que las familias estén, sea un núcleo familiar como fue creado. Eso es el grito que hoy escuchamos y que fue un grito que Jesús nos invita a mirar, a sentirlo, cómo trabajar por la paz, por la libertad de otros, ver cuánta miseria hay y otros que tienen tantos y otros no tienen nada, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a meditar este evangelio. Hay una frase que a mí me queda mucho y es cuando él dice, si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, porque si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Ese énfasis en la luz creo que es un mensaje muy claro, porque en nuestra vida, donde nos pasan las peores cosas, nuestras peores dudas, falta de certeza de fe. Y yo pienso que, o sea, y lo siento, que muchas veces, ¿cómo veo esa luz? No es que se me prende, yo creo que lo encuentro en la oración, en la búsqueda de Dios, porque decir tener fe no es solo la fe me viene, tengo que buscarla y tengo que trabajarla y perseverar en eso, y Dios me da los medios. Uno los conoce, uno que es católico, uno que cree, pero a veces, como dice el Padre, hay altas y bajas, y ese es un mensaje muy bonito también, muy directo. El amor al prójimo, ese amor que vemos a veces al que está sufriendo y le pasamos por al lado y no nos inmutamos en ayudar o darle la mano o darle aunque sea una palabra de aliento, ¿no? Entonces ahí ese es lo que Jesús nos invita en la vida, a la vida de fe. A mí también me llama la atención cuando dice que Tomás les dijo, vamos también nosotros a morir con él. Muy valientico. Sí, pero Tomás el mellizo, Tomás... es el dudoso. No, pero ese Tomás dudó después, pero en ese momento él quiso decir, vamos a morir con él. Invitó a sus discípulos a morir, morir con Jesús. Si lo van a matar, vamos con él. Pero cuando después no creyó, cuando dijeron que había resucitado, él dijo, tengo que verlo, meter el dedo en la llaga y todo eso para poder creer. Pero bueno, fue lo mismo que Pedro, ¿no? Pero me parece que fue más valiente en este momento porque Pedro también dijo que lo amaba, que sería y después lo negó. Yo daría mi vida por ti. Ajá. Y después lo negó. Vemos que Juan habla con muchos signos en sus evangelios. ¿Qué signos tenemos aquí de Juan? ¿De Juan en todo este capítulo o en todo el libro? En todo el libro de Juan. Bueno, el primero es el de las bodas de Caná, la boda ¿no? de Caná. El agua transformada en vino. El segundo creo que es el de el agua viva de la samaritana. Ah, sí. Creo que está luego otro, el de la luz, por la curación de un ciego. El paralítico. El paralítico. O este que es el séptimo, porque este es el séptimo signo, pero no me sé los otros. Faltan el dos. pan de vida. La multiplicación de los panes. Ajá. Ah, sí. Y todo habla en relación a la vida. Sí, claro. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy... La resurrección. Yo soy de Jesús, yo soy de Jesús. Muy interesante. Y aquí la resurrección, por supuesto. Porque Juan como que sustenta que Jesús es vida, ¿no? Esa es la sustentación de todo el evangelio, Sí. Jesús es vida. Sí, en varias partes es lo que nos dice. lleva. A pesar de que si uno lo ve así empieza a hablar de la muerte, enfermedad y muerte. Realmente nos da vida. Pero nos habla de la enfermedad de la muerte para llevarnos ¿hacia dónde? A la vida. vida. Hacia la vida. Hacia la vida. Hacia la vida y el compromiso por la vida. Y aquí quisiera conectar esto, ¿no? Si Jesús dice, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y la vida,
los está diciendo, ustedes, mis seguidores, deben luchar por esto también. Ahorita mencionamos una serie de muertes que hay en nuestro mundo. Hace unos días estaba leyendo que ya hemos pasado la hora en que podíamos revertir el cambio climático. Nos Ya pasamos no. ya de la raya, que ya no hay reversión. Cómo luchar por la vida, por la naturaleza, por el agua. Al final es luchar por nosotros mismos, que somos seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo luchar por eso? ¿Cómo detener esa muerte? Casualmente, hoy en la oficina estamos en una reunión de voluntariado que vamos a hacer reciclaje y estaban diciendo que para el 2035 o algo así va a haber más plástico que peces. Bueno, pues ya lo hay así ya. Cuidado que ya Son esas estamos ahí. montañas de plástico por todo lado. Bueno, yo sí he visto que hay como una voluntad de poner lo biodegradable, ¿no? He visto, hay una voluntad. Pero aún tenemos mucho plástico, Entonces lo que usted dice es, ¿qué hacemos nosotros por la vida? ¿sí? Y como dijo hoy en su homilía, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros? No, y los eventos mundiales, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que es muerte, y no falta de paciencia, de entender al otro, las guerras, que ahora, por ejemplo, mucho de lo que se había avanzado en cuanto a los combustibles para el tema, por ejemplo, del ambiente, ahora con el tema de la carencia que hay en ciertos países, en Europa sobre todo, algunos gobiernos derogan algunos convenios, pasos que ya se dieron por una guerra, se tienen que echar para atrás. Y eso es discordancia entre los seres humanos. El Bueno, poder, pues, el poder. Hemos conversado bastante, ahora nos iremos hacia el entender. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este texto? Es que tiene tantas que a mí... Desde el principio hasta el Desde final. principio, sí, es algo, bueno, a mí esa Marta declarar quién es Jesús, eso es algo que a mí me encantó. O sea, no es que me llamó la atención, a mí me encantó. Cuando ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces, ese es, si nosotros fuéramos esa Marta, como siempre, sería fabuloso, ¿verdad, Padre? Que tuviéramos Bueno. esa credibilidad. Sí. Aunque hay algunas fallas, pero que estemos convencidos de eso, yo creo que eso nos ayuda a tener una vida y una vida en Cristo Jesús. A mí me gustó, o sea, realmente yo les digo, cuántas veces lo he escuchado, pero amo este evangelio, a mí me ha servido mucho. Y esta parte donde dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho para que la gente que me rodea crean que tú me has enviado. Pero esa parte, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Cuántas veces, como dice el Padre Freddy, cuando las cosas van bien, hasta se nos olvida dar gracias? Entonces, ver a Jesús dando gracias a su Padre, o sea, nunca olvidar las gracias. Ser agradecido con Dios en todo momento. La gratuidad. A veces cuando ya todo se solucionó, eso es lo último. Yo quisiera señalar, bueno, que a mí me llama la atención es ese Jesús que tiene un gran aprecio por la vida del amigo, pero ya lo sabemos bien, Jesús no solo puso su mirada en Lázaro, sino en mucha gente, a los que tienen hambre, a los enfermos. Más adelante aparecerá una mujer adúltera que la quieren matar. Es un aprecio profundo por la vida humana. Jesús no pasa indiferente, ¿verdad?, ante el dolor de su pueblo. Da consuelo, acoge a los niños, lucha por la vida de aquellos que no tienen esperanza. Y Él es resurrección y vida. Vamos con mensajitos, si nos ayudas, Gloria. Sí, Amparo Acevedo, otro personaje que me deja pensando es Tomás. Aparte de ser incrédulo, tenía susto de ir allá. Pensaba que lo iban a apedrear. ¿Cuántos Tomases seremos aún Exacto. estando con Jesús? Bueno,
creo que en una homilía leí que del Papa Benedicto habló sobre este tema de Tomás y lo dijo, lo que manifestó en ese momento era que que es como un modelo a seguir en ese momento, porque ese momento Tomás quiso seguir a Jesús y no importaba si tenían que morir con él, ¿no? Entonces vemos a ese Tomás que, bueno, Lidia, Jesús se manifiesta en cada desafío cotidiano para ayudarnos a caminar en su presencia y aumentar nuestra fe. Gracias, Lidia. Rodolfo Morales, saludos, padre. Saludos, hermanos y hermanas. Saludos, Gracias. padre. Clara dice, Lázaro fue uno de los últimos signos de Jesús. Sí, ya estaban. Ismael Montero, gracias, Padre. Gracias, Señor, por invitarme a creer en las circunstancias más difíciles. Muchas gracias. Clarita nos dice, yo soy de Cristo para llevarnos al agua viva. La luz del mundo se revela como la resurrección y la vida. Gracias, Clara. Amparo, que Jesús es la resurrección y la vida. Gracias, Amparito. Gracias. Bueno, ¿y con quién nos identificamos más? ¿Con los discípulos, con Marta, con María, con los judíos o con ninguno de ellos? Bueno, yo me identifico con las dos, con Marta y con María, porque María es la parte espiritual, es esa mujer que vive lo espiritual, y Marta la que está al frente de lo cotidiano, para que todo salga bien. Así yo veo a Marta, como es que la que trabaja para que todo ande bien, y María la parte espiritual. Así que... Aunque nosotros debemos saber integrar todo eso, ¿verdad? Exacto. No nos podemos quedar con cosas espirituales o solo cosas prácticas. Al final la vida tiene de todo, Tiene de ¿verdad? todo. Y debemos hacer como... Un balance. Un balance, una síntesis en la propia vida. Ser personas profundas, no solo prácticas, ¿verdad? Y no solo personas profundas sin práctica, ¿verdad? Al final es síntesis de la vida, ¿no? Balance. Es un balance. Equilibrio. Yo me identifico con Marta en el sentido de quizás las que tengo fe, pero dudo, muchas veces tengo dudas, flaqueo pues en ciertas situaciones, pero también pues que hay que ser fuerte y en que ver que siempre puedo acudir a Jesús, y lo que me demuestra este evangelio y me dice es el gran amor que Dios me tiene y la gran misericordia, porque es todo amor lo que Él dice aquí, al resucitar a su amigo y otros milagros que ha hecho. Estamos en este evangelio, yo lo sé, pero me identifico con eso y pienso que en general de todo, como dice el padre Freddy, de todo un poquito, ¿no? Porque aquí algunos creyeron y otros se fueron a echar el cuento. Y lo más seguro es que era dudando de lo que fue dudando realmente. Sí, sí. ¿Y cuál es el punto central de toda esta lectura? Para mí es la fe. La fe. La fe en Jesús Sí. como resurrección y vida. Exacto. La fe en Jesús, que es la vida. La vida nos resucita para la vida eterna. Creer en Él, tener la fe. Creer a pesar de todo. Exacto. A pesar de las circunstancias, de lo difícil a veces que es la vida, pero hay que creer porque es lo que nos va a llevar a tener esa paz y en el amor a Jesús. Yo también pienso que por ejemplo, ese creer lo tenemos que trabajar mucho. En la búsqueda, o sea, no desfallecer en esa búsqueda. Para mí, por ejemplo, la oración es a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero la vida me lo ha demostrado. Es la oración. Uno va siendo purificado y formado en la fe. Y de hecho eso le tocó a Marta también, ¿verdad? En ese poco tiempo que conocería a Jesús, fue purificada por el hecho incluso de ver la muerte de su hermano y luego confesar la fe en Jesús como aquel que podía dar respuesta. Y hay algo que
que nos hace ir cambiando esas dudas y esas cosas que nos vienen de repente, y es el estar en contacto con Dios, con la palabra, que es vida. Esa constancia nos va eliminando ese tiempo de dudas, ese tiempo de salirnos del carril, diría yo, ¿no? Porque yo lo veo así como dos líneas, ahí están las dos líneas rectas y de repente uno se va para allá, otro se va para acá, pero si estamos el día pensando y viviendo en lo que nos ha enseñado Jesús, yo creo que es el momento que nos va. Eso poco a poco vamos cambiando ese distanciamiento con Jesús, con la fe, con el amor, porque es la constancia en la oración, en el bien para los demás y eso. Y a veces, por ejemplo, como dices tú, Gloria, antes nos ayuda a anteceder a los hechos en el sentido de que, bueno, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría Jesús en una situación dada? Pero a veces, como Dios nos quiere también, si no actuamos, que entremos en el discernimiento que hicimos mal para no volverlo a hacer y actuar mejor. En eso, como dices tú bien, la palabra es nuestra guía. ¿Qué nos dice el Señor y cómo le respondemos? ¿Qué nos dice? Tener fe. Creer y tener fe. Para mí eso es lo que a mí me dice. A mí también, y yo le respondo que me ayude y que me dé fuerza y que yo sé que tengo su amor. También, ¿qué nos dice el Señor? Sal del sepulcro, ¿verdad? De los sepulcros de tu vida. No te quedes en situaciones de muerte, de pecado, oscuridad. Hay una vida afuera que debes disfrutar. Con Él, por supuesto. Claro. Yo le pido a Jesús que me levante para poder vivir la vida sin ataduras, que me levante de esos lugares oscuros que a veces uno cae, que me levante para vivir la vida en fe y en amor. Eso le pido yo hoy a Dios. ¿Y a qué nos vamos a comprometer entonces en esta Semana Santa que ya se avecina? A celebrar con fe. Y a participar en todas las actividades del santuario. A a vivir, disfrutarlo, a ser a feliz. vivir como Él nos manda, a vivir Cada lo que palabra. estamos ahora acá, porque después vamos a pasar a la otra vida. Entonces, a vivir con fe, con amor, con esperanza, esa vida que Él nos ha regalado hasta aquí. Caminar bueno. tranquilo con su fe, caminar, liberarnos de los miedos como... Y acompañar a todas las actividades de la parroquia. Que por ahí vienen, ya viene Sí, el programa oficial. el programa Sí. oficial debe estar llegando. Así que eso es lo que nos invita, ¿no? A mí me invita en esta cuarenta a hacer ese compromiso y a mirar al lado, y a mirar a cada lado para ver quién necesita de mi mano, de mi palabra, del amor que Él me da a mí para ayudar. Y ser esa. Claro, y desde este programa también comprometernos a profundizar los textos de estos días de Semana Santa, ¿no? Verlo con otros ojos. Siempre hay algo nuevo que sacamos de acá, una enseñanza nueva y un compromiso nuevo con Él que nos habla a través de su palabra. Como dijo Gloria, es palabra viva, no es palabra muerta. No. Así es. Siempre que leemos tenemos una enseñanza. Y no, Exacto. no, pero a veces yo Es creo directo. que es como que Esta tiene mucho... derechita, así como que Este evangelio nos podemos quedarnos más de una hora en él. Sí, es un manantial. no, es Sí. demasiado Vamos. amor, demasiado vida. Vamos a mensajitos. Lidia, gracias Lidia. La parte que más me llama la atención, cómo Jesús reafirma que si creemos siempre, veremos en nuestra vida cotidiana la gloria de Dios. Qué lindo. Gracias Lidia. Amparo, que si creemos en Jesús, resucitaremos y nos liberamos de todas las ataduras y de la muerte.
Muy bonito, gracias Lidia. Hacer un balance en las actividades cotidianas y lo espiritual nos ayuda a caminar en fe y oración, aún en las dificultades. Así es, gracias Lidia. Clarita, aprender de ese amor y espíritu vivificado que nos ofrece Jesús sin perder la esperanza. Gracias Clara. Lidia, gracias Padre. Y el Señor me pide que me levante y lo siga haciendo siempre su voluntad. Gracias. Qué bonitos mensajes estos, de verdad que sí. Nos invita siempre a vivir a vivir esta cuaresma de un modo muy Otro mensaje ahí. santo. Clarita nos dice, gracias Señor por ser un Dios de la vida y no de muertos. Muy Gracias cierto. Clara. Entonces vamos con la oración final. Si nos ayuda Rosaura. Gloria. Gloria, ¿verdad? Sí, Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ya nos comió el tiempo. Este evangelio, la verdad, un poquito largo, pero muy interesante, muy lindo, con muchas enseñanzas. Les vamos a dar unos segundos para que se despidan. Rosaura. Bueno, muchas gracias, Padre Ricardo y Gloria, por invitarme a participar por primera vez y compartir con ustedes la experiencia de esta palabra tan hermosa. Y a los que nos acompañaron y dieron sus comentarios muy llenos también de aporte, y se ve que también vivieron la palabra con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, me siento que, como dijiste, o sea, cada vez que uno comparte y lee detenidamente la palabra, pero como digo, desde el corazón, porque no es un análisis del texto, siempre va a haber ganancia de vida y de amor a Dios. Que invita a nuestros televidentes a que participen. A todos que participen y a todos los de los grupos de la iglesia también que compartan esta experiencia con personas como Gloria y Ricardo. Y por supuesto, gracias Padre. Gloria. Bueno, como le decía, ahí tenemos un mensajito que lo voy a leer. Itza dice que de Jesús aprendo a que a veces hay que hablar alto y firme. Gracias, Itza. Bueno, yo agradecida con Dios porque me ha llevado a esto, ¿no? A estar en la palabra, viviendo cada día la palabra que Él nos ha dado, que es una palabra viva, que es una palabra de amor, de esperanza, de fe y creer. Le doy gracias a Dios por esta noche y gracias Ricardo, Rosaura y por supuesto a nuestro párroco Freddy. Bueno, y antes de terminar, queremos felicitar a alguien que está de cumpleaños hoy. Nuestro querido Jesús, que está de cumpleaños, está allá en controles. Les deseamos muchas felicidades. Que usted Feliz bendiga. cumpleaños, Que bendiciones. cumplas muchos más y que la Virgen siempre te proteja y te llene de energía para que sigas con tu labor aquí con todos nosotros. Padre Freddy. Bueno, un pequeño aviso, no sé Sí. si es la hora o me estoy adelantando. Bueno, primero agradecerle la participación en este programa La Palabra en tu Casa, que quiere estar abierto a todos los feligreses de la parroquia, ¿verdad? Porque hay una reunión los días miércoles donde se estudia previamente en la Lección Divina y luego algunos voluntarios vienen acá al estudio. Pues pierdan el miedo y vengan a la reunión, ¿verdad? Abierta de los miércoles a las 6:30. 6:30. Y ya luego veremos cómo avanzamos para apuntarnos aquí al programa. Decirles que el próximo jueves no tendremos el programa porque tenemos un acto penitencial en el templo. Ese acto penitencial a las 7 de la noche pues será la oportunidad para confesar los pecados y prepararnos bien para la Semana Santa. Allí
pues tendremos un Vía Crucis y tendremos también adoración al Santísimo Sacramento. Así que aprovechemos la oportunidad para vivir, ¿verdad?, con intensidad la Semana Mayor. Bueno, esto es todo. Hemos llegado al final. No nos resta solamente que darles las gracias a todos los que se han conectado y han participado en la noche de hoy. Como dijo el Padre Freddy, los invitamos a que participen con nosotros. Los días miércoles nos reunimos a las 6:30 de la tarde. Si quieren participar, se pueden comunicar conmigo, con Gloria, con Larisa. O con la oficina. O en la oficina parroquial, dejan sus datos y nos comunicamos con ustedes. Bueno, será todo por hoy y el Padre que nos dé una bendición ya para terminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Nos noche. vemos. Hasta luego. Descansen. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.